Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos un poquito y que reflexionemos sobre la revictimización de la víctima. Este concepto es muy interesante y también es un poco controversial, ya que hoy por hoy sostenemos como ciertas filosofías en nuestra sociedad que como que nos invitan a sostener una idea de que cierto grupo social o ciertas personas en particular son víctimas de algo, de algo particular, ¿no? De algo puntual. Supongamos que estamos en una empresa en la que hubo un cierre de la empresa y mucha gente quedó sin trabajo. En ese momento empezamos a ver a las personas que se quedaron sin trabajo como víctimas de algo, ¿no? Víctimas de un movimiento empresarial que las deja en la calle. O si de repente en nuestra sociedad ocurre un homicidio o un delito sumamente aberrante, empezamos a ver la persona que experimentó el delito y todas las personas alrededor como las víctimas de esa situación. O, no sé, hay una ley sumamente injusta que surge en un país que pone en peligro los recursos naturales del país y empezamos a ver a las personas que van a ser como, en este caso sería la tierra, ¿no? Como si fuese víctima y la gente de alrededor que se va a ver dañada por toda esa contaminación como víctimas de esa ley, ¿no? Como que hay una ley, un representante, una empresa. Siempre hay un victimario y una víctima. Y cuando suceden estas situaciones y empezamos a revictimizar a una víctima, como yo lo veo, es volver o convertir a la víctima precisamente no solamente víctima del delito o del suceso fortuito, vamos a decir, porque cuando se analiza, cuando se habla de víctima en derecho penal, se está hablando precisamente de alguien que ha experimentado un daño, alguien, una persona o un grupo de personas que experimentó un daño y en base a ese daño se lo posiciona como la víctima de dicho daño y se señala como victimario a el que produjo el daño. Pero recuerden que el derecho penal no es lo mismo que el desarrollo personal o los procesos psicológicos. Cuando estamos hablando de un proceso psicológico, estamos hablando de algo más complejo que simplemente una ley. Una ley, si bien las leyes tienen todo un análisis psicológico para la cual se aplica de tal o cual manera, en las teorías del delito, el por qué surge el delito, por qué surge la pena, cuál es el motivo por el cual se coloca una pena, qué es lo que busca una pena. Todo ese análisis psicológico, por supuesto que dentro del derecho está, pero ese análisis siempre llega una vez que el suceso sucedió. Ahora, se revictimiza a la persona, como yo lo veo, como yo se los estoy trayendo en este momento para la reflexión, cuando no solamente se la ve como víctima del suceso, sino que se la toma como una víctima, vamos a decir, cuando se considera que ese suceso no tiene nada que ver con la persona que ha vivido o que es víctima de dicho suceso. Ahí se la está revictimizando, se le está colocando ya no solamente un tipo penal, vamos a decir, no solamente se la está colocando dentro de un suceso penal, sino sino que se la está poniendo como víctima de la vida, vamos a decir, como si esa persona no tuviese responsabilidad del suceso que vivió. Entonces, en el ejemplo que estaba hablando, en el ejemplo de una persona que vivió un despido, un grupo de personas que ha sido despedida, una empresa que cerró y mucha gente quedó en la calle, quedó sin un puesto de trabajo, una ley que es injusta, una persona que vivió un homicidio aberrante, cualquier situación que podamos señalar como un hecho que puso en posición de víctima a una persona de haber sufrido un daño, esa situación colocar a la persona, además de en esa situación de haber sido la dañada, en víctima de la vida. Sería como construir una ideología que señale que hay ciertas personas que son víctimas y que no tienen responsabilidad del suceso. Ahora, cuando uno lo analiza en desarrollo personal, cuando uno empieza a entender otros conceptos psicológicos, cuando empieza a mirar la vida con otros ojos, empezamos a reconocer que todos los efectos que reconocemos en nuestra vida tienen una causa, hay una causa más allá. Entonces, como yo siempre les traigo en otros videos que yo considero que son videos un poco más controversiales porque no es tan común o nos cuesta a veces ver la responsabilidad personal en los hechos que vivimos en nuestra vida.
Muchas veces sentimos que es más sencillo que haya un culpable ajeno a nosotros, externo, y no reconocer la culpa en nosotros, vamos a decir. Ahora, cuando yo reconozco la culpa en nosotros, no me quedo en la culpa, porque si no me estaría señalando yo como el culpable de la situación. Y tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que las personas que fueron despedidas son los culpables, que la persona que vivió un homicidio o los allegados son los culpables, o que no sé, la contaminación es culpa de las personas y no de la empresa que está llevando las acciones que contamina. No, tampoco es irse al otro extremo, porque hoy por hoy nos está pasando en la sociedad que o nos vamos a un lado, nos vamos a una izquierda o nos vamos a una derecha. Es como que vamos pendulando. Y nos cuesta mucho encontrar el punto medio, porque precisamente el punto medio es la responsabilidad personal, la responsabilidad que cada individuo tiene y la responsabilidad que tenemos como sociedad. Ese punto intermedio, el punto de responsabilidad personal, es el punto que queremos evadir. O es culpa de uno o es culpa del otro, pero la responsabilidad propia y la responsabilidad compartida, ese punto es como el más doloroso, parece. Es como que ahí está la llaga y no la queremos tocar porque explota. Entonces, mi invitación con este audio es a analizar estos conceptos con un poco más de amplitud. El poder corrernos de la idea de que la víctima es víctima de la vida. Sí es víctima en derecho penal, sí sufre un daño, sí hay que impartir justicia, sí tiene que hacerse un proceso, sí tiene que haber un juicio. Ahora, ese juicio no implica colocar a la persona que fue víctima o al grupo de personas que está relacionado con la víctima en la posición de víctima, en el que tiene un rol de víctima en la vida. Entender que el proceso penal es una cosa y la vida es otra, los procesos de la vida es otra, los procesos psicológicos es otra, es entender que el proceso penal es como sectorizado, es como que toma una situación fuera de contexto, aplica una ley que también es una ley que aplicamos leyes en torno a lo posible, a lo que podemos ver, que es a lo fáctico, a los hechos. Entonces la ley lo que hace es analizar un hecho y aplicar una norma, aplicar una ley y colocar una pena, una sentencia, dictar una sentencia. Entonces, cuando entendemos que la ley lo que hace es sacar de contexto una situación, no, es como decir, yo entiendo que la ley saca de contexto una situación, pero no quiere decir que la situación esté fuera de contexto. No, hay que hacer un análisis más profundo. Por eso una vez que se aplica la ley, una vez que hay un delito, una vez que hay un daño, luego se hace un proceso psicológico para acompañar a las víctimas, vamos a decir. Precisamente ese proceso psicológico lo que va a buscar, si es un proceso ordenado y como yo lo trabajo y como yo lo veo, ¿no? Porque siempre hay otros terapeutas y otros métodos, otras formas, hay otras formas de entender la sanación psicológica. Entonces, no todos piensan lo mismo. Yo me dedico más al desarrollo personal y al construir herramientas de crecimiento personal. Pero hay otros autores que piensan de otra manera, que trabajan de otra manera. Como yo lo veo, como yo trabajo este tipo de situaciones en el que hay una víctima de un daño, es sacando a la persona de ese rol en la vida, sacando la idea de que es una víctima de la vida y empezando a encontrar la responsabilidad en el suceso que vivió. En mi experiencia, lo único que nos libera es el entender cuál es mi responsabilidad personal en el hecho. Porque si yo no logro comprender cuál es mi responsabilidad en el hecho, yo no solamente me siento víctima del hecho, sino que me siento víctima de la vida. Yo siento que la vida la tiene conmigo. Yo tengo algo puntual que nadie más tiene que hace que yo me haya convertido en víctima de tal o cual suceso. Entonces ahí es cuando nos toca analizar esto y reconocer que esa postura solamente nos hace vivir una vida en torno a sentirme miserable conmigo mismo porque vine con algo malo, vine fallado. Y eso nunca nos da la respuesta. No podemos cerrarnos solamente en la idea de que somos víctimas. Porque si nos cerramos si nos cerramos en la idea de que somos víctimas, empezamos a ver a la vida como un lugar hostil que la tiene con ciertas personas. Entonces hay ciertas personas que tienen suerte y hay otras personas que tienen mala suerte. Y les pasó algo malo y de repente son las dañadas. Ahí no hay salida. Es como un laberinto, ahí encontramos una pared, como yo explico siempre en mis procesos. Cuando nos encontramos con una pared, nos toca empezar a mirar para otro lado y ver para dónde está la salida. No sentarnos en esa pared y decir, bueno, ya está, ya no puedo seguir con mi vida porque yo soy la víctima.
No, hay que encontrar un proceso más allá. Entonces, el ser una víctima en el derecho, en la justicia, que a mí se me posicione en ese lugar como la persona que fue dañada y hay un victimario que es el que dañó, no quiere decir que la persona sea una víctima de la vida o que el victimario sea el culpable y el victimario en la vida, el malo en la vida. Sino lo que hacemos ahí es empezar a ver a la vida como si fuese un lugar en el que hay personas malas y personas buenas, y las personas buenas son víctimas de las malas. Y eso tampoco da ninguna respuesta, solamente polariza las discusiones, nos deja o en un lado o en el otro. Empezamos a ver una izquierda que piensa de una manera, una derecha que piensa de la otra, pero ninguno de los dos se pone en el punto medio para encontrar una mirada unificadora, una mirada que dé responsabilidad a cada quien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad a cada quien nos exige cambio. Y ese es el key principal de la cuestión cuando se está viviendo este tipo de situaciones. El punto medio exige cambio, exige transformación, exige un movimiento real. Ahora, si nos quedamos en un lado o en el otro, es solamente echar culpa, hacer ruido y después vuelve a pasar lo mismo porque la situación principal, el eje fundacional del conflicto, la causa del conflicto no se la está trabajando. Entonces, cuando no se trabaja realmente la causa del conflicto, el conflicto se repite. Y ahí empezamos a ver todos estos alborotos sociales que la gente dice, y sigue pasando lo mismo después de esto, sigue pasando otra vez. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué sigue pasando lo mismo? Porque la causa sigue estando presente. Siempre que las causas estén presentes, los efectos se van a seguir dando. Entonces, hacer ruido, golpear, prender llantas porque de repente una empresa cerró, empezar a volverse loco por las crisis sociales que empiezan a, mejor dicho, por los hechos sociales que empiezan a surgir y empezamos a vivir un montón de crisis y empezamos como a contagiar el miedo unos a otros. Entonces de repente hay todo un colectivo femenino que se asusta porque sucedió tal cosa y se empieza a contagiar el miedo de una a la otra y no se termina de trabajar las causas reales. No terminamos de encontrar el por qué sucede lo que sucede. Y no encontramos el por qué sucede lo que sucede porque nos cuesta hablar de las causas. Nos cuesta hablar de responsabilidad personal, porque la responsabilidad personal nos exige mirarnos a nosotros mismos y ver quiénes estamos siendo como personas, quiénes estamos siendo como personas en nuestra sociedad, qué estamos apoyando que provoca que ciertos sucesos se den, cuáles son los actos que estamos sosteniendo, cómo o de qué manera estamos avalando, en este caso que estoy hablando, la violencia en nuestra sociedad. Entonces, cuando entendemos que la violencia está siendo avalada y el entender por qué y desde dónde está siendo avalada es trabajar las causas, el entender que eso está pasando es el trabajar la responsabilidad personal, el trabajar la causa precisamente de los hechos. Ahora, el no entrar en eso es señalar culpables y cuando señalamos culpables lo que nos pasa es que empezamos a mirar para otro lado. Hacemos mucho ruido, prendemos llantas y de repente tenemos suerte y los concejales o los gobernadores nos dan no sé, no, nos hacen como una beneficencia, nos dan dinero para resolver temporalmente la situación de despido. Sí, te van a dar dinero, pero eso no resuelve lo que pasó y tampoco te explica por qué pasó lo que pasó o por qué la empresa cerró o cuál es el rol de responsabilidad de los trabajadores en el cierre de la empresa, cuál es el rol de la víctima en la situación de desigualdad social, cuál es el rol de la víctima en la situación de delitos, de tal tipo de delitos, que hoy se está hablando mucho de delitos de género, por ejemplo. Entonces, si no podemos ver el rol de la víctima, tampoco podemos entender el rol del victimario. ¿Por qué? Porque si el victimario es el culpable, nunca trabajamos el por qué existe esto en el mundo. ¿Cuál es la causa de que haya este tipo de victimarios? ¿Qué es lo que está sosteniendo este aparato de victimarios en nuestra sociedad? Y esas preguntas son preguntas más grandes, son preguntas que nos exigen una charla más madura y empezar a escuchar otras voces y no solamente las voces del odio, como yo veo. Porque empiezan a surgir las voces del odio cuando queremos culpar al otro y empezamos como a señalar la culpa precisamente en el otro. Y ese odio empieza a crecer y crecer y crecer y se señalan de un lado a otro y no se resuelve nada. Lo único que sucede es que hay mucho grito, mucho ruido, se hace mucho alboroto
Y después pasan los días, pasan los meses y nos vamos olvidando, nos volvemos a distraer y no trabajamos ninguna causa. Solamente sentimos que hicimos algo porque hicimos ruido y como yo veo eso es un berrinche nada más. Yo veo que la sociedad hace berrinche a un padre que quién sabe quién es, porque nadie se hace responsable de cuál es el padre, porque el responsable en una familia es el padre. Entonces, cuando la sociedad se berrinche es porque está buscando un padre más allá y no se da cuenta de que cuando somos adultos los padres somos nosotros. Cuando somos adultos en la sociedad, los padres somos nosotros y es a nosotros que nos tenemos que voltear para pedir responsabilidad y para decir quién es el que está haciendo esto. ¿Dónde pongo la flecha? Entonces, hacer ruido y gritar y prender llantas y hacer todo un movimiento, eso es solamente el berrinche de personas inmaduras que no quieren empezar a tener un diálogo más maduro sobre lo que está pasando y tampoco lo quieren buscar. Porque buscar un diálogo más maduro es encontrarse con la herida, es encontrarse con la herida social que está sangrando y que no la estamos trabajando. Y esa herida va a seguir sangrando y eventualmente va a traer cada vez más caos y más conflicto hasta que lleguemos al punto de que ya no podamos ignorar y seguir diciendo que esto es culpa del otro, que es culpa de una izquierda o que es culpa de una derecha. Si no entendemos que ese diálogo no va a traer nada positivo porque solamente es un diálogo de odio que está polarizado y que no se está haciendo responsable realmente, si no entendemos eso, vamos a seguir sosteniendo el trabajo o el querer resolver la cuestión desde lo externo, desde lo legal, desde la justicia, que solamente la justicia es, como dije, descontextualizada. La justicia se aplica fuera de contexto y hay una justicia superior que tiene que ver con los procesos más complejos de la vida, los procesos más atemporales, vamos a decir, fuera del tiempo en el que sucedió eso, ir hacia el pasado y ir hacia el futuro, entender por qué suceden los crímenes de odio y hacia dónde nos estamos dirigiendo si no resolvemos esta cuestión. Eso es una charla más madura, más profunda, que va más allá de la justicia, va más allá de un proceso fuera de contexto. Porque si no, lo que empezamos a exigirle a la justicia es que la justicia se convierta en padre. Y la justicia no puede ser padre de una sociedad. La justicia solamente funciona como un método social en el que señalamos un conjunto de acciones que no pueden, un límite, nada más que un límite. Más allá de acá no se puede ir. Y si hiciste esto, acá tenés esta pena. Pero esa justicia también está como muy corrupta hoy día. Entonces, tampoco está funcionando de una manera sana. Tampoco está velando de una manera sana. Porque la justicia está formada por personas. Y si las personas no logran entender este punto medio de responsabilidad personal, nunca va a poder existir una justicia que realmente ordene las cuestiones. Va a seguir habiendo una justicia polarizada. Entonces, en primera instancia pasa una cosa, en segunda instancia pasa la otra. Si hay mucha presión popular, pasa tal cosa. Si hay poca presión popular, pasa tal otra. Si hay cierto dinero, pasa tal cosa. Si no hay dinero, pasa tal otra. Entonces, la justicia, esa balanza, no está funcionando muy en orden, pero tampoco es para señalar a los magistrados. No se trata tampoco de eso. Se trata más bien de entender que los magistrados está formado por un grupo de personas que llegan a esos puestos y que traen los mismos desórdenes que como sociedad compartimos. Entonces, si como sociedad no aprendemos a buscar un diálogo más maduro, nunca se van a resolver estas cuestiones, o mejor dicho, si se van a resolver. Se van a resolver cuando la crisis sea tan grande que no nos quede otra que salir a buscar mejores respuestas que la que tenemos. Y comprender que esa respuesta de izquierda a derecha solamente nos mantiene distrayéndonos y no nos hace hacernos responsables de la cuestión. Entonces, cuando yo estoy señalando que la culpa en el otro, estoy permitiéndome a mí mismo decir, bueno, ya hice ruido, ya grité, ya hice el berrinche, a ver si alguien lo resuelve, me voy a tomar mate y a mirar la tele. Y nada más. Y ya creo que yo puse mi granito de arena con mi indignación y sumar mi odio a la cuestión. Y eso solamente suma odio, y la violencia solo engendra más violencia. Y de aquí a un poquito más de tiempo, ahí está todo el mundo festejando porque, no sé, hay un grupo que salió campeón de algo y ya están todos festejando, ya se olvidaron de todo y no pasa más nada. Y las cosas siguen creciendo. Entonces, ¿por qué existe la impunidad con ciertas acciones, con ciertos delitos? Porque como sociedad no queremos trabajar la responsabilidad personal, nos seguimos distrayendo y mirando para otro lado.
porque para que no haya impunidad necesitamos empezar a tener una visión clara y empezar a señalar a todos los responsables. Y los responsables no los vamos a encontrar solamente en los victimarios, los vamos a encontrar en las víctimas también. Y ahí es donde no queremos entrar. No queremos entrar en el comprender que somos todos los que estamos formando nuestra sociedad responsable, directa o indirectamente, por acción o por omisión en las cosas que están sucediendo, en los crímenes que se están dando, en la desigualdad que se está formando en nuestra sociedad. Y nunca vamos a poder profundizar en este diálogo que yo les estoy trayendo si yo no me abro a comprender que la polarización solo genera división y no nos permite tener un diálogo maduro y avanzar hacia otro tipo de conversaciones. Entonces, mi invitación con este audio es a comprender que no se trata de trasladar el miedo, sino más bien entender que los crímenes y lo que está sucediendo es una invitación, no a trasladar el miedo y a volverse en crisis personales, sino a abrir la mente y a decir de qué manera yo puedo mirar esto para poder entenderlo y para poder aportar un granito verdadero en las transformaciones sociales. Que el granito verdadero, como yo siempre les digo, es el trabajo personal, el yo volverme en una persona responsable, el yo entender cómo estoy participando, directa o indirectamente, en el que estos sucesos se sigan dando en nuestras sociedades. Así que mi invitación con este audio es a comprender que hay otra forma de mirar, además de solamente sostener el odio o el miedo. Porque después del odio, después del berrinche, empiezo a tener miedo de que ahora me pase a mí. Entonces eso tampoco resuelve nada porque empiezo a vivir una vida con miedo. Y vivir una vida con miedo es vivir una vida en desorden, es vivir una vida en desbalance y construir mi vida en miedo. Y si tengo hijas, les transmito el miedo a mis hijas. Y si tengo hijos, le transmito el miedo a mis hijos y el enojo y la bronca a mis hijos. Entonces, eso tampoco construye nada. Solamente está, mejor dicho, lo que está construyendo es futuras víctimas y futuros victimarios. Es como el no entender que hay otra forma de ver estos sucesos, además de estigmatizar al género, al hombre o a la mujer, o al empleado y al jefe, al gobernante y al gobernado. Hay otra forma de ver estas cuestiones, pero para verlo yo necesito tener una charla más madura. Así que mi invitación con este audio es a no tanto compartir el miedo o el odio que se ve frente a este tipo de sucesos, sino más bien usar estos sucesos para yo cuestionarme a mí mismo y abrir mi mente y madurar. Decir, ¿cómo puedo ver estos sucesos para yo poder entenderlos de una forma que no me genere miedo o que no me genere odio? Hay una forma, y esa forma es entender la responsabilidad personal y el trabajar en mí, todo esto estos sucesos que yo veo, trabajarlos en mí para yo poder crecer y de esa manera yo volverme en alguien que contagie algo positivo a los demás. No alguien que contagie miedo, sino alguien que contagie como posibilidades, un crecimiento, que contagie una esperanza a los demás. No estar contagiándonos miedos y odio entre nosotros, sino empezar a contagiar esperanza y decir, hay otra forma, podemos resolver esto, podemos crecer, pero para eso tenemos que irnos hacia el medio y empezar a trabajar la responsabilidad personal. Espero que les guste esta reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.